En fecha 18 de agosto iniciamos la clase de computación 9. El cual tengo una unidad temática, contenido temático, que les voy a compartir al finalizar la clase, acompañado de los videos. Un poquito de teoría, de conceptos principales que se deben manejar para comprender lo que es una base de datos, manejado por el programa de escritorio Access. Entonces, acá tenemos una pequeña introducción de la importancia de utilizar una base de datos. Voy a desplazar cuántos objetos, la descripción de los objetos, y voy a ir acá a un esquema. En este esquema podemos visualizar que hay 4 principales objetos. Las tablas, los formularios, las consultas y los informes. Fíjese que el punto principal acá son las tablas, ¿ya? Entonces, ¿cuántos objetos contempla una base de datos? 4 objetos. Yo la parte teórica se los voy a explicar de manera gráfica. Entonces, tenemos acá 4 objetos que son los que contempla una base de datos, ¿no? Tabla, formulario, consulta e informe. Esos son los 4 objetos. Fíjense que tabla está en el punto central y al inicio. Entonces, la información se almacena en las tablas. Todo lo que nosotros vayamos a crear en la base de datos va a estar almacenado en las tablas. Lo primero que hacemos es crear la estructura de cada tabla y luego ingresar registro, ingresar la información. Esa información se almacena en la tabla. Los otros 3 dependen de la tabla. Si no hay tabla, no hay los otros 3 objetos. Entonces, ¿cuál es el objeto principal en una base de datos? Son las tablas. ¿Qué se registra en una tabla? Toda la información. Primero se crea la estructura de la tabla y luego guardamos la información en la tabla, los registros. Cada registro de cada paciente, suponiendo que la base de datos sea de paciente, vamos registrando paciente a paciente en la tabla de la base de datos. Una vez que tenemos cargadas las tablas, suponiendo que hemos registrado 100 pacientes, ¿no? De consulta. Entonces, quieren saber cómo utilizar los otros 3 objetos, ¿ya? El formulario nos permite introducir información al igual que la tabla, con la diferencia que un formulario nos permite una interfaz diferente a la de las tablas. El formulario nos permite hacer modificaciones, introducción, eliminar datos, al igual que las tablas, solo que el formulario son formas de pantalla. Esa es la diferencia. Son pantallas de interfaz con el usuario, una mejor presentación para que interactúe el usuario con las tablas. Es solamente eso. Entonces, un formulario son pantallas de interfaz de usuario que nos permite ingresar información, modificar la información, eliminar información. ¿De dónde? De las tablas. De las tablas. Todo se centraliza en las tablas. Y el formulario son pantallas, nada más, ¿no? Son solo pantallas. Si yo ingreso registros a través del formulario, no se va a guardar en el formulario. Yo debo presionar un botón actualizar para que ese dato se actualice en la tabla. ¿Dónde se va a guardar? En la tabla. El formulario no almacena información, solo nos sirve de interfaz, de una pantallita para ingresar e interactuar con la información que está en la tabla. También lo podemos hacer, si se fija, hay una flechita a la consulta. Se puede crear formularios de consulta, por eso está la flecha hacia ahí. Podemos crear formularios de consultas. ¿Qué son las consultas? Una consulta es crear de qué campos quiere visualizar. Es condicionar aplicando criterios. Es decir, usted puede querer una consulta solo de los pacientes que se atendió para emergencia, ¿no? Su condición es que le muestre un listado solo de emergencia.
Entonces, está utilizando un criterio, es decir, una restricción, está condicionando cómo quiere visualizar la información. Eso es una consulta. Entonces, la consulta nos permite visualizar la información ordenada, aplicarle un tipo de ordenación ascendente, descendente, así como también condicionar cómo quiere visualizar, qué información quiere visualizar. Eso lo permite las consultas y la condición vienen a ser los criterios. Puede querer visualizar solamente los de pediatría. Entonces le va a mostrar todos los pacientes que pertenecen a la especialidad de pediatría. Eso es lo que nos va a permitir hacer la consulta. Restringir la información según el criterio. ¿Qué es un criterio? Es una condición. ¿Cómo quiere visualizar? Entonces puede tener formulario de las tablas y un formulario de las consultas. El informe es el resultado final de todo el trabajo en la base de datos. En tabla creamos la estructura, llenamos la información, también podemos subir información usando formulario, podemos acceder a diferentes consultas, las consultas se hacen de la tabla, pero también cumpliendo cierto criterio, cierta condición. El informe se puede hacer informe de consulta e informe de tabla. La consulta no permite almacenar información, ¿ya? No así como el formulario. El formulario es una pantalla de interfaz simplemente. La consulta no permite almacenar información ni hacer cambios. Lo único que hacemos es solo acceder a la información que está en la tabla. El informe también es lo mismo. El informe es un reporte, el resultado final. También se puede aplicar criterios donde usted condiciona cómo quiere agrupar los datos. El informe nos muestra datos agrupados. Usted puede querer agrupar por apellido, por código, por especialidad. Entonces, si es de un consultorio que se atendió a pacientes en una determinada semana y usted quiere un reporte por especialidad, es decir, que le va a mostrar pediatría y los nombres de los pacientes. Cardiología, los nombres de los pacientes. Ginecología, los nombres de los pacientes. Eso es hacer un tipo de resumen donde usted aplica un criterio. ¿Por qué campo quiere hacer el resumen? ¿Por qué dato quiere hacer el resumen? Eso nos permite hacer los informes, el resultado final, y puede hacer de diferentes formas. Se puede también personalizar los informes, al igual que vamos a profundizar en los formularios. Eso sería básicamente lo que vamos a llevar este semestre en este intensivo, un curso súper corto, el cual vamos a llevar la creación de base de datos con 4 objetos fundamentales, que son las tablas, formulario, consulta e informe. ¿Qué son los informes? Los reportes. Nos muestra una vista previa a la impresión. Eso es un informe. Puede imprimir en pantalla como se puede imprimir en papel, ¿no? Eso es un informe. Acceder a la información bajo cierta agrupación, bajo cierto criterio de agrupación. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? No. Ok. Continuamos. Bien, todo esto se los voy a compartir. Ahí está explicando en qué consiste. Acá está la definición de tablas, consultas, formularios, campo y registro. Yo les voy a explicar todo eso con el dibujito, con el esquema. Con el esquema. Yo tengo una tabla en el cual hay que saber identificar los datos, los principales. Esta sería la estructura de una tabla, pero ya está en vista hoja de datos. ¿Qué significa la vista hoja de datos? Cuando yo empiezo a ingresar información. Este modelo de tabla nos muestra, está muy similar a la forma de trabajo en Excel, columnas, filas. Las columnas en Excel y en Access se llama campos. Columnas son las verticales y en Access se llaman campos. Las filas son las horizontales y en Access se llama registro. Entonces comparamos con Excel de que cada fila es un registro de información. Ahora, ¿qué es un campo? Un campo es un dato.
Puede ser nombre, puede ser apellido, carnet de identidad, domicilio. Eso es un campo, un dato. Número telefónico, es un dato. Un dato no es información, ¿no? Es un dato nada más. Un solito un dato. Eso es un campo. Para que sea información que tenga un sentido, hacemos los registros. ¿Y qué es un registro? Es toda una fila. Ese registro contiene un conjunto de campos. Un registro o fila contiene un conjunto de campos. Eso sí es información porque acá sabemos que es García, Jesús Cano García, dónde vive, de qué municipio es y cuál es su número de identidad, de cédula de identidad. Entonces tenemos una información completa de una determinada persona. Si fueran pacientes, ¿no? Entonces sería lo necesario de un paciente. Una fila es un registro que contiene un conjunto de campos. Es información con un sentido. Ya tiene sentido. En cambio, campo es un dato, solo un dato. Nombre, nada más. O apellido, solo un dato. Eso es campo. Un campo es un dato, pero un registro ya es información. Un conjunto de campos que tiene un sentido es información con un sentido. Eso es registro, una fila. Bien, acá tenemos el selector de registro. Acá van a ir apareciendo los números. Es una tabla. Una tabla. Acá, ¿cuántos registros hay? 4. 4 registros. ¿Qué es una tabla? El conjunto de registros, ¿no? El conjunto de registros. ¿Cuál es el tamaño de la tabla? 4, porque tiene 4 registros, 4 filas. La tabla es un conjunto de registros de información con un sentido, ¿ya? Conjunto de registros. El tamaño de la tabla va a depender de la cantidad de registros. Si yo tuviera otra tabla, van a ser 2 tablas. Igual va a contener información, suponiendo que estamos en el ejemplo de medicina, acá tengo los datos personales del paciente, y en la otra tabla tendré los datos clínicos, como diagnóstico, como síntomas, diagnóstico, tratamiento, exploración física, recomendación, toda la parte clínica, ¿no? Ya van a ser 2 tablas. Para que sea una base de datos, tiene que haber 2 o más tablas, pero deben estar relacionadas entre sí. Si yo tuviera acá otra tabla y se relacionan entre sí, eso es una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Es el conjunto de tablas o es la relación entre 2 o más tablas, ¿no? Tienen que tener un campo en común, eso quiere decir relación, algo que los une a las 2 tablas. Si hay relación entre ellas, es una base de datos, ¿ya? Esa es la condición para que sea una base de datos. Bien, hay otro ejemplo un poquito más hacia abajo para explicar un poco mejor. Fíjense que en este ejemplo tengo una pequeña tabla donde están los nombres de los clientes, sus números telefónicos y de qué tipo es el número telefónico. Se repite la información. Entonces, una de las características de una base de datos es que no se repita la información. No puede contener información repetida. Esto es cuando se maneja físicamente, ¿no? Tenemos una libreta o una agenda donde colocamos el nombre y todos los números telefónicos que tiene. En este caso, Marta Galván, por ejemplo, tiene 3. Tiene de oficina, de fax y de domicilio. Hay otros que tienen 2 y en algún caso hay 1, ¿no? Solo el móvil. Entonces, cuando se repite la información, entonces la base de datos, cuando creamos una base de datos, el objetivo, la finalidad es que la información no se repita. Entonces tendríamos que separar toda esta primera columna, separarlo de la segunda y la tercera en otra, dividir en 2 tablas. La primera tendríamos que codificarlo, asignarle un código,
y colocar solo los nombres de los clientes, pero ya no repetidos. Estaríamos codificando a los clientes, pero de manera que no se va a repetir. Volviendo a hacer la explicación, en una base de datos no se puede tener valores repetidos. Este ejemplo de la realidad lo que hacemos es convertirlo a un ejemplo de base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Acá hay un ejemplo en el cual se ha dividido, se ha separado, el que les mostré hace un momento, en dos tablas. Una tabla donde separa el nombre y el apellido, no está repetido acá, una sola vez está creado. Son 10 y le asigna un código. Este código puede ser de un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos y también se puede codificar con letras, alfanumérico. Se le asigna un código, el que lo hace único a ese cliente. En este caso son clientes. Lo hace único al cliente. Hemos creado una tabla donde está el nombre y el apellido y un código. Pero en esta tabla no hay datos repetidos, no hay 2 veces Miguel, no hay 2 veces Marta, solamente uno. En la tabla donde están los números telefónicos y donde se repite, si usted se fija acá las flechas nos muestran de que Marta Galván tiene tres registros, ¿no? Que le corresponde el número de teléfono, de oficina, fax y casa. Al igual que el primero, Hermosilla, también le corresponde 2 números, ¿no? Entonces, eso no se va a perder, esa información se va a conservar, porque no se repiten aquí los datos, ¿no? También sería aquí hacer una codificación sobre el tipo, porque acá se repite oficina, 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 oficina. Entonces podríamos codificar de manera que vamos a tener una tercera tablita donde vamos a colocarle tipo y va a ser código 1, oficina, código 2, móvil, código 3, fax. Y luego ya vamos a repetir solo el código. Vamos a hacer referencia solo al código. Entonces, esa es la función, la característica de una base de datos, ¿no? Tiene dos características principales. Una, de que nos permita conservar la seguridad de los datos. Tener en la búsqueda de información, en la modificación y en presentar los resultados. Entonces, eso es una de las características de la base de datos, es en tener la seguridad o protección de la información, proteger los datos, ¿ya? Eso ofrece la base de datos Access, que haya seguridad en los datos. Y también nos permite 3 cosas: hacer consulta de los datos, hacer modificaciones de los datos y hacer búsqueda, ¿no? Hacer búsqueda, modificación y consulta de los datos, ¿no? Eso nos permite hacer la base de datos. ¿Qué otra característica tiene? La velocidad en hacer las consultas, ¿no? Rapidez en los accesos a la información. Rapidez, seguridad. Eso es lo que nos da la base de datos. Protección en los datos y velocidad en las consultas, mayor rapidez. Eso es lo que nos da como característica la base de datos Access, ¿no? No sé si hay alguna consulta hasta ahí. Bien. Acá tenemos otro ejemplo donde podemos visualizar las tablas relacionadas. Nosotros ahorita vamos a entrar a Access y vamos a hacer ejemplos. Pero quería compartirles para que se entienda un poquito el concepto de lo que vamos a realizar. Acá tenemos 3 tablas. La tabla de pacientes, ¿no? Tenemos una tabla de pacientes y acá aparece un campo de médico. Luego tenemos la tabla de médicos. La tabla de médicos. El código de la especialidad y acá tenemos la especialidad. Un médico, o sea, varios médicos van a ser especialistas en esa misma área, ¿no? Por ejemplo, acá se repite el 5, 5, 2 veces.
¿Y qué es el 5? Es digestivo. El doctor López y el doctor Fernández tienen la especialidad en digestivo. Luego tenemos otro que se repite, el 1, el doctor Latorre y el doctor Lucas. El 1 es medicina interna. Entonces, se va a repetir la especialidad. No solo va a haber un médico en cada especialidad, sino varios médicos que tienen la misma especialidad, que trabajan en la misma especialidad o se han especializado en esa área. Entonces, se está codificando porque acaba de empezar a repetirse. Y se tiene otra tablita y solo se hace referencia al número. El número se va a repetir, pero ya no estamos repitiendo la información. Tenemos 3 tablas. Y si usted se fija en esa flecha, tenemos una relación entre las 3 tablas. Eso es una base de datos. Una base de datos es el conjunto de 2 o más tablas que se relacionan entre sí, o información relacionada. Eso es una base de datos. Una base de datos es el conjunto de 2. Hay ejemplos que tienen lo mínimo 2 tablas y de ahí en adelante pueden tener 3, 4 o más tablas, dependiendo de la magnitud de la base de datos. Una base de datos es la unión de 2 o más, o el conjunto de 2 o más tablas que se relacionan entre sí. Tiene que haber una relación. Si no hay relación, ya no es base de datos. Por eso Access es una base de datos relacional. Tenemos que ver la forma en que enlazar los datos, que se relacionen entre ellos. Esa cumple una regla de integridad referencial, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente, tenemos 3 tablas y entre ellas se relacionan. En la primera tabla tenemos qué paciente, el nombre del paciente, quién lo atendió, cuál es su médico de cabecera. Luego tenemos otra tabla donde tenemos los datos de los médicos. Está codificado el médico. El doctor Lucas le corresponde el código 5, pero en la tabla de médicos, donde tiene su nombre, su dirección, su teléfono. Ahora, hay otra columna que es la especialidad. Ese código de especialidad le corresponde a otra tablita. ¿Por qué? Porque se empieza a repetir las especialidades. Entonces no podemos tener datos repetidos, codifica. Hace una nueva codificación. Y luego acá hace mención solo al número. Acá los datos van a aparecer una sola vez en las especialidades, no va a aparecer repetido como si estuviera acá en código de especialidad. Bien, entonces todo se codifica. Todas las tablas tienen un código que lo identifica y que lo hace único. Un paciente es único en un centro de salud, en un hospital, en una clínica, en un consultorio privado. Le asignan un código y ese código lo hace único. No puede haber 2 pacientes con el mismo código, o también se llama historia clínica. Si le asignan un número de historia clínica, ese número lo va a identificar a ese paciente. También pueden asignarle otro tipo de número que lo codifican a los pacientes. Eso depende cómo quieran manejarlo. Pero tiene que tener un número que lo haga único. Ese campo que lo hace único se llama campo código, ¿no? Y ese dato no debe repetirse, ¿no? Cuando es tabla principal. Cuando es una tabla principal, ese código no debe repetirse. Si usted se fija acá, no hay un dato repetido. No pueden haber 2 pacientes con el mismo código, porque va a crear conflicto. Lo mismo sucede con el código del médico. Pacientes y médicos son tablas principales, más no así especialidades. La tabla paciente y la tabla médico son tablas principales que tienen un código que lo identifica, que lo hace único y que no se repite. Se ha creado una tabla adicional que es especialidades, donde también se codifican las especialidades. Sin embargo, cuando va ese código a otra tabla, donde lo utilizamos, ¿no? Fíjese que en su tabla principal ese código no se repite. Pero cuando va a otra tabla, donde yo lo voy a nombrar, en este caso en la de médico, yo necesito saber qué especialidad, se empieza a repetir, ¿no? Se empieza a repetir porque no hay un solo médico con esa especialidad, hay varios médicos.
¿no? En un centro de salud hay 5, 6 o más médicos de esa misma especialidad, o sea, llevando el ejemplo a la realidad, entonces va a empezar a repetirse el dato. Pero este código en esta tabla no es principal, es secundario. En la tabla especialidad sí es principal y no se repite. Entonces, los códigos en las tablas donde son principales no se repiten. Nunca se tiene que repetir. Esa es la condición. Una clave, ¿qué es un campo clave o campo llave? Ahorita lo vamos a ver en Access, es una llavecita. Es un dato que es único y no puede repetirse. ¿Puede ser un nombre un campo clave? Pregunta. ¿Alguien sabe? ¿Puede ser el nombre un campo clave? ¿Por qué le asignamos un número y por qué no lo tomamos como campo clave su nombre? ¿Alguien sabe? Ya. El nombre nunca puede ser un campo llave porque eh, hay familiares que tienen, en el caso de los gemelos, les colocan, tienen los nombres, los apellidos y el primer nombre igual. Y a veces el segundo nombre es lo único que lo diferencia. Entonces puede crearse conflictos, puede que no lo registren con el segundo nombre y lo registran con el primero, entonces pueden haber dos personas con el mismo nombre. Incluso, aunque no sean familiares, puede darse la situación de que los nombres los apellidos sean iguales. El nombre nunca puede ser un campo clave. Los códigos siempre van, puede ser solo número, puede contener varias cifras, 4 o 5 cifras, eso de la magnitud de la base de datos, ¿no? De cuántos registros manejan. Y también puede codificarse con letras, como en los libros, en la biblioteca. Se le asignan una letra y números, ¿ya? Eso lo codifican de esa manera. Entonces, en cada contexto se codifica de acuerdo a cómo ellos ven mejor organizar su material, sus utensilios, productos, pacientes. Entonces, se hace una codificación y se le asigna, ya sean números o números y letras. También pueden ser letras, vamos a ver base de datos, donde el código puede ser letras, pero son códigos donde no se va a repetir. Como en la base de datos estudiante, donde le asignamos qué facultad, qué carrera, y estamos codificando con letras. Como medicina, MED, MED, como ingeniería ambiental, IMA, entonces codificamos con 3 letras la carrera, ¿no? Entonces se puede dar la situación de que los códigos pueden ser letras. Un campo código o un campo clave es único, no se puede repetir. ¿Cuál sería el campo clave de un estudiante en la Universidad Ecológica? Su número de registro, su código. Lo hace único de otro estudiante. Como ciudadano, nuestro código que nos hace único es nuestro carnet de identidad. En una entidad financiera sería el número de cuenta. Eso nos hace único. En una farmacia codifican los medicamentos y le asignan un código a cada medicamento. En una ferretería codifican los productos. En sí, en todo está codificado. En todas las áreas donde vamos, en alguna tienda, sea de ropa, de accesorios, prendas, todo está codificado. En un supermercado los productos están codificados. Le despliegan ahí qué producto, qué código le corresponde. Todo viene codificado. Eso es cuando manejan base de datos y está todo automatizado. Entonces se mantiene, se le asigna un código a cada elemento, a cada producto, cliente, paciente, medicamentos. Si es una librería, también codifican cada uno de los materiales de escritorio, libros, papelería. Eso es importante en una base de datos. Una base de datos es el conjunto de 2 o más tablas relacionadas, ¿ya? Y tiene las características, 2 características principales que son seguridad en los datos, mayor protección de información, nos permite hacer consultas, búsquedas,
y modificación de información con seguridad. Así como también otra característica es rapidez en los procesos. Mayor rapidez, mayor velocidad en hacer consultas, búsquedas. ¿Ya? Rapidez. Esas serían las características. Bien, quisiera que en el chat cada uno participe y me escriba. Por ejemplo, usted escribe solamente la F o la B, coloca el número 1, punto, y o la F o la B a la pregunta. Participe en el chat, yo voy a tomar en cuenta su participación, ahí queda su nombre registrado. Y si la primera pregunta dice, los objetos de la base de datos son tablas, consulta, formularios e informe. Falso o verdadero. Se escribe el número 1 y una de las dos letras. ¿Ya? Los objetos de la base de datos son tablas, consulta, formularios e informe. La F o la B. La siguiente pregunta, la número 2. La número 2 dice, hay dos opciones acá, estas son casillas. Cuando son casillas son dos correctas. Entonces usted escribe la número 2, 1, 2, 3, 4. Y me escribe el número de las respuestas. 2 tiene que marcar, 2 respuestas. 1, 2, 3, 4. Simplemente escribe los dos números que usted considera que son correctos. Las principales características de Microsoft Access son protección en los procesos de introducción, búsqueda y modificación de la información. No permite la introducción de la información. Mayor rapidez a la hora de buscar y disponer de la información. Ninguna. Dos opciones deben marcar y escríbamelo ahí en el chat. ¿Ya? Y con eso vamos a salir a... Voy a esperar un minutito que ustedes participen en el chat. Vamos a ver cuántos hay. 3. ¿Ya participaron? Ya, voy a esperar un minutito que participen y luego voy a dejar de compartir para poder ver su respuesta. Acá, a ver, chat. Solo uno participó. Pregunta 1, muy bien. Ahí está respondiendo solo una. Tienen que seguir participando. Participó Jacqueline Huanca. Rosa Miriam Robles, muy bien. Está participando. Miriam ya participó la segunda y Jacqueline Huanca participó en la tercera. En la segunda pregunta también. Bien, falta uno que participe, eran 3. Bien. Esto es la forma de cómo van a ser las preguntas en el examen. Entonces quise yo hacer 2 preguntitas de manera que ustedes más o menos tengan la idea de cómo se va a preguntar en el examen, ¿ya? La forma de evaluación. Falta uno que participe. Jacqueline, Rosa María, vamos a ver cuál es el tercero. Lourdes Valdés, tiene que participar Lourdes. Lourdes Valdés. Doctorita, no le escuché que esas preguntas tenemos que responder. Sí, ahí en el chat, escriba el número 1 y cuál es la respuesta, la F o la B. Y en la número 2, Ah, ya, doctorita. solo 2 son correctas el número 2. Tiene que elegir Ya, todo, doctora. ¿ya? Y está en orden, 1, 2, 3, 4. Solo escribe el número, las que usted considere que son correctas. Bien, participe Lourdes. Ahí en el chat. Bien, es importante que se tenga claro qué es una base de datos, cuáles son los 4 objetos principales de una base de datos.
Y ahorita ya vamos a la parte práctica, a hacer un ejemplo y vamos a seguir explicando mediante ejemplos. Doctorita, ¿es verdadero el primero? Allá, muy bien. ¿Y el segundo? Eh, La tercera, doctora. Ya, son dos que tienes que escoger. Son dos la opción correcta. Cuando son esas casillas, esos cuadraditos, es para que usted marque dos. Cuando son solo incisos, A, B, C, D, y no hay los cuadraditos, usted elige uno. Eso es opción simple. Esta es opción múltiple. Dos son correctas. Si marca uno, va a tener la mitad de la nota. De la primera, doctora, el segundo y el tercero. Dos tiene que elegir. Digamos que yo le coloque 1, 2, 3, 4, ¿no? Dígame los números. La primera el 1, la segunda el 2, la tercera el 3. Dos tiene que decirme, dos de ellos. El 2 y el 3, doctora. Ya, no. El primero y el tercero, como respondieron ahí sus otras compañeras, Rosa Miriam y Huanca. Muy bien, ellas respondieron correcto. Las principales características es la protección en los procesos. La seguridad que hay, eso nos ofrece Access. ¿Para qué? Para hacer la introducción de información, para buscar y para hacer modificaciones. Y también la tercera, que es mayor rapidez. Si no permite introducir, no hay base de datos, porque crear una base de datos vacía que no podamos introducir no tiene ninguna utilidad.